a dialogar acerca del impacto que ha tenido la lectura en su vida, no solamente personal, sino también profesional. Comenzamos por ahí. ¿Cuál es el impacto mayor que ha tenido la lectura de los libros en su vida? Pues, profesor Machuca, esta es una pregunta bien interesante porque me da el espacio de ordenar mis pensamientos con relación a la lectura. Cuando hablamos de la lectura, y yo pues tengo, ¿verdad?, la experiencia de hablarle a otras personas sobre su proceso de lectura, y yo les digo a las personas que miren si son de las que cuando se ponen frente al menú de alguno de las tiendas de comida rápida, como Burger King, por ejemplo, y tiene que leer todo el menú, aunque ya se lo sepa de memoria, y es que las letras que están allí les provoca el que las vuelva a leer, y ese es un lector automático y voraz. Pero hay otros que ya saben dónde está y van a leer lo menos posible, ¿verdad?, académica. Pues sí, te podría contar de algunas de ellas. Yo creo que también tengo que reconocer que mi vida en la iglesia, pues tuvo un marco, y es que pues esta parte a lo mejor no lo sabes, pero yo era maestra de escuela bíblica, y la Biblia pues uno de los libros, ¿verdad?, más completos que puede haber, y yo creo que cuando uno ha sido maestro de escuela bíblica, que se tiene que memorizar dónde está tal pasaje para argumentar o contraargumentar alguna doctrina, se convierte en un libro sagrado donde te apela en cada uno de los libros que compone la Biblia. Así que también te lo estoy diciendo en este momento, profesor, como parte de esta reflexión, ¿verdad?, que no lo había visto. Yo creo que es un punto interesante, porque siempre que comento con los estudiantes, la Biblia es uno de los libros más controversiales que ha tenido la historia. El primer libro, básicamente. Y es complejo. Muchas personas lo utilizan, por ejemplo, conozco poetas que les encanta leer pasajes bíblicos porque hay una riqueza poética en la Biblia extraordinaria. Un cantar de los cantares, por ejemplo. Exactamente. También podríamos pensar de alguna forma, con todo el respeto que tiene, ¿verdad?, independientemente de la religión que sea, que podría ser también el libro más manoseado de la historia. Definitivamente. Las traducciones, las interpretaciones. Yo creo que es interesante, siempre y casualmente, comienzo con los estudiantes comentando, debo decir, acerca de este primer libro y las repercusiones de las interpretaciones que pueden tener. Y se dan unos debates interesantes, porque mucha gente, pues por sus propias convicciones, pues tienen muchas veces más gringolas, otros pues son un poco más, podríamos decir, más flexibles al momento de interpretar pasajes de la Biblia. Pero pues casualmente, pues ya que usted menciona, algún pasaje de la Biblia o algún libro exactamente que le haya impactado en su vida y que de la misma forma haya tenido algún choque doctrinario con él. Bueno, muchísimos, a tal nivel de que ya no estoy en ninguna iglesia, ¿verdad? Y esto lo traigo relacionado al proceso de lectura, reconociendo que la Biblia, como esa recopilación de libros en el momento histórico que cada uno de ellos se hizo, con la distinta finalidad que se hizo, con unos evangelios donde nos dice maneras de, ¿verdad?, de convivir sanamente, siguen teniendo el mismo mérito, ¿verdad? Pero en términos de la pregunta específica que va más allá de la lectura, pues realmente considero que en su momento de la historia de mi vida, pues cumplió un cometido maravilloso, que fue reconocer y ver una proyección del universo tan amplio a través del Dios Todopoderoso, que realmente considero que el libro pues limita esa amplitud de, ¿verdad?, de ese poder maravilloso que es Dios. Ahora, yéndonos al tema más específico de la lectura y reconociendo que en mi historia pues la Biblia tuvo esa particularidad de ver el detalle, que era lo que quería puntualizar, porque sabemos que en cada uno de los libros pues tiene un enfoque, un autor, y entonces el lector, además de haber tomado la velocidad de Corintellado, la especificidad de la Biblia, pues uno mira en el pasado y puedo decirte muy, muy específico, cuando una vez estuve muy enferma
y tenía libros que leer, y hubo un libro que académicamente me mantuvo mi mente alerta de tal manera que pude sentirme que mis neuronas seguían funcionando, creando en este caso estrategias para trabajar con los niños. Y es un libro basado, algo bien teórico, que es sobre la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Y este libro que es Multiple Intelligence in the Classroom, escrito por Thomas Armstrong, era bien específico. En aquel momento en mi vida yo trabajaba preparando maestros y yo creo que las escenas que yo tenía, que me provocaba el libro, estando yo en una cama más de 3 meses acostada, pues hizo que intelectualmente yo me sintiera con el estímulo suficiente de pensar que el mundo seguía y que yo iba a poderme levantar de aquella cama, que gracias a Dios lo pude hacer. Pero ese libro, yo te aseguro que me mantuvo intelectualmente estimulada. Cuando veo recreación, a mí todo lo que es Isabel Allende, pues me ha tocado, excepto, ¿verdad?, los enfoques que ella ha hecho juveniles, pues no me agarran. Pero, por ejemplo, el libro de Paula, que para mí fue, ¿verdad?, tan conmovedor. Yo tuve la anécdota que yo nací el 22 de octubre, el mismo día que nació su hija Paula. Y en una universidad en Puerto Rico, Isabel Allende vino a dar una charla. Yo me había leído todos sus libros, de mis preferidos, El Plan Infinito, y léanlo, porque El Plan Infinito es una película de acción maravillosa. Pero cuando estoy leyendo Paula, que es su hija cuando se está muriendo, y ese amor de madre a hija, ella está presentando y hablando de su hija el mismo día de mi cumpleaños, el día que nació su hija. Así que poder tener allí a Isabel Allende que me firmara el libro de Paula el día de mi cumpleaños, y era como que había un vínculo allí maravilloso. Así que poder ver a ese autor del libro como alguien real que tuvo unos pensamientos, unos sentimientos, definitivamente hace que la lectura cobre vida. En ese sentido, mucha de la literatura de ficción o híbrida que utiliza Isabel Allende, utiliza memoria, ficción, entre otras, pero siempre sus libros están basados en experiencias reales. Paula llegó un momento para la vida, entiendo yo, que de todos los lectores, aunque hayan calado diferentes en esos lectores, importantes, porque era la crónica específica de lo que ella le quería contar a su hija acerca de su familia, y entonces uno va comprendiendo también la vida del mismo autor, porque la vida de Isabel Allende no fue fácil, y tener que separarse, por ejemplo, de sus hijos en una etapa muy temprana, y luego entonces retomar y tratar de acercarse más por ese amor que se tenían una a la otra. También te permite el libro de Paula al final tener una aceptación de darle la bienvenida a su hija como espíritu y alejarla ya de todo aquello que era material. Es un libro muy, muy interesante. De otra parte, en la novela El susurro de la mujer ballena, es una novela interesante de diferentes enfoques, psicológicos, la amistad, hasta el propio título, que es bien sugestivo. El mayor impacto que tuvo en usted la novela está en el concepto de la amistad o el concepto psicológico que trae el autor de la novela. Esta novela que llegó a mis manos, vamos a decir, porque era un recurso aquí en la biblioteca de EDP College, y pues yo soy una lectora, ¿verdad?, usuaria de nuestra biblioteca. Desde su portada, que está un dibujo de una modelo de Botero, ¿verdad?, una mujer de un sobrepeso bien marcado, y la trama gira en cómo esta mujer se ha aislado del mundo y se ha protegido a través de la grasa, vamos a decir, de ese sobrepeso, y cómo esa relación de enfermiza con una amiga que la lleva por años dando seguimiento, se ve en todo el drama, ¿verdad?, que termina en una tragedia al final en la novela. Definitivamente, yo creo que la novela me agarró, como yo le digo, cuando las novelas agarran a uno es que uno no las puede soltar, es el elemento psicológico, porque, ¿verdad?, de las ciencias sociales, la psicología es aquella que nos va a nosotros dar esa explicación de nuestros procesos mentales,
y definitivamente en mi caso mi interés siempre está en cómo pensamos, cómo nosotros proyectamos nuestro pensamiento, cómo lo digerimos. Y esta mujer en la novela vive una tragedia interna basada en malas percepciones. Así que yo le diría que es un tipo de novela que el que está con ese deseo miren, esto es sencillo. Usted primero compra un libro más finito y después lo va viendo más gordito, y cuando usted va del más finito al más gordito, usted se va sintiendo más realizado como lector. Y ya cuando estamos en este tipo de libro, que es un libro bastante extenso por la estructura del libro, usted ya dice, pues ya yo soy un lector tremendo. Y eso nos va a ayudar a sentirnos más exitosos con el proceso de lectura. Y yo sé que ya estamos terminando nuestra grabación o esta conversación, que me encanta. Como ves, me gusta hablar de lo que es el proceso personal y educativo. Pero no quiero dejar de mencionar a 2 libros que estoy ahora en un proceso de que no los quiero acabar, y estoy en las últimas páginas de ambos. Y eso, a los que nos gusta un poco leer, pues se nos hace bien difícil ya terminar las últimas páginas de los libros. Uno se llama Conversaciones con Dios, y este es un libro muy reflexivo donde Dios establece una conversación con este individuo y él le va haciendo preguntas. Y ¿verdad? Yo te pregunto, imagínate que tú tuvieras a Dios de interlocutor, ¿qué tú le preguntarías? Obviamente en el libro las respuestas son sorprendentes. Así que yo los invito, es un libro de extensión intermedia, mediano, y de una lectura muy cómoda, donde las tipografías de lo que contesta Dios está en otro tipo de letra, y nos ayuda a mantener ese dinamismo con lo que uno está entendiendo. Y el otro libro, que es un libro que vamos a estar trabajando para los estudiantes de nuevo ingreso, que se llama Ilusiones. Y es un libro también muy interesante, donde nos ponemos a reflexionar sobre por qué estamos aquí, qué hacemos, finalidad, proyecto de vida. Así que en este momento en mi vida, con muchas ilusiones, con muchos deseos de hacer muchas cosas, para mí es importante tener una lectura que me dé balance. Un balance que a veces, cuando en el tipo de trabajo que hacemos aquí administrativo en EDP College, que es tan variado y tan retante, pues una lectura relajante hace un contraste muy bien. Y en otras ocasiones, ¿verdad?, cuando nos vamos de vacaciones, pues yo prefiero un libro como el libro del Plan Infinito que te conté de Isabel Allende, que para mí ha sido uno de los más que me ha impactado. Por eso las personas que somos observadoras podemos ver que en momentos dados la lectura le ha permitido profesionalmente, si tiene que leer un informe, una carta, bueno, ágil, la definitivamente lectura, identifica con mucha asertividad los errores o las recomendaciones que pueda realizar esa lectura. Así que en ese sentido la lectura le ha permitido agilizar un poco. Definitivamente, aquí en esta oficina nosotros vemos los documentos finales cuando ya van a agencias acreditadoras, a proyectos de investigación, a informes, y aunque yo cuento con muchas personas aquí bien competentes como lectores y como personas que redactan, me doy cuenta que la velocidad de mi lectura, mi capacidad de análisis me permite ser bien asertiva en las cosas que veo. Y precisamente una de las herramientas efectivas de la lectura es esa, la capacidad de análisis y el juicio crítico que muchas veces tenemos que tener. Y por eso es que se nos plantea a través de la literatura diversos conflictos sociales, por ejemplo, un cuento, un poema. Muchas veces nosotros podemos establecer un juicio crítico y partir de ahí, hacer una experiencia personal, entonces tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Muchas gracias, doctora Pastrana, por esta oportunidad, este conversatorio, y esperamos